Buenos días. Después de un par de pruebas de audio, parece que ya tenemos todo para comenzar con la presentación. Hemos titulado la presentación sobre la identidad en un contexto histórico. Antes de comenzar, es importante que definamos qué es identidad. Entonces, tal como sucede, este término se ocupa en diversos campos y muchas de las definiciones que podemos encontrar, por ejemplo, en la web, puede ser que no sean satisfactorias según lo que nosotros queramos discutir, y más si este tipo de actividades pertenecen a un curso de liderazgo, en donde es muy probable que estemos trabajando con el individuo y con algunos rasgos de la personalidad. Entonces, es necesario que busquemos el concepto de identidad en libros de psicología. Particularmente, yo voy a utilizar el libro de Morris y Maisto, que está apareciendo en la pantalla. Es el libro de psicología y me parece que es la 11ª o la 12ª edición. Bien, el término de identidad pertenece a una subrama de la psicología que lleva por título Psicología del Desarrollo. He puesto esta imagen a la derecha para mostrar de manera breve o tratar de explicar de manera breve de qué trata la psicología del desarrollo. Como bien puede notar el observador, tenemos aquí una serie de etapas del desarrollo de un individuo. Entonces, la psicología del desarrollo atiende a cómo se va dando esta parte o cómo se va pasando de estas distintas etapas, ¿no? También a la psicología del desarrollo se le conoce como psicología del ciclo vital. Y para poder hablar de identidad, tenemos que ubicarnos en las dos etapas que están mostradas en el rectángulo rojo. Por un lado tenemos aquí a un adolescente y por el otro lado tenemos aquí a un adulto. Particularmente la identidad parece que se da entre estas dos etapas. Claro, estoy hablando muy informalmente, hay algunos conceptos que se deben de manejar con cuidado, pero bueno, esto es de manera generalizada. Y pues entonces vamos a ocupar la definición de Morris y Maisto y sobre ella vamos a estar trabajando. He puesto la pregunta de por qué surge la identidad, porque en el capítulo en donde Morris y Maisto definen la identidad, parece que la definen en términos de por qué surge, o sea, para qué sirve. Entonces, bueno, lo que ellos ponen, y he puesto ese párrafo que he tomado del libro, es para hacer la transición de la dependencia de los padres a la dependencia de uno mismo, el adolescente debe desarrollar un sentido estable del yo. Entonces, pues bueno, vamos a tomar esa definición y vamos a subrayar y hacer más grandes palabras que consideramos clave. En primer lugar, se habla de una transición y por eso en el esquema que puse en una diapositiva anterior donde aparecía un adolescente y después un adulto, pues es obvio que hay una transición del individuo, pasa de una etapa a otra. Pero lo importante aquí es que se pasa de una etapa en la cual depende del padre el individuo. Por supuesto, también puede ser que dependa de un tutor en el caso de que no tenga padres, o que dependa de aquellas personas que se han hecho cargo de él hasta este momento. Y no solamente nos referimos a hacerse cargo en cuanto a dar provisión, sino a tomar decisiones, a saber qué hacer de su vida, porque la mayor parte de los adolescentes siguen dependiendo sobre qué es lo que tienen que hacer en el día. Necesitan que un adulto u otra persona les esté diciendo como un esquema de trabajo o como lo que tiene que hacer o las actividades que tiene que hacer como una especie de horario. Y pues bueno, dice la dependencia de los padres a la dependencia de uno mismo. Es decir, abandonamos la idea de estar dependiendo de otro ser humano para depender de nosotros mismos. Y lo interesante es que el adolescente debe desarrollar un sentido estable del yo. Esto es, el adolescente debe de hacerse más consciente, responsable y todo aquello que adquiera para definirse como una persona debe ser estable, no puede estar variando. Entonces, todo este proceso de transición es lo que se conoce como identidad. Y justamente por eso el párrafo que tenemos en la parte de abajo indica que es un término que estableció por primera vez Erik Erikson. Bueno, no se va a indagar mucho sobre ello, pero es uno de los teóricos que menciona esta cuestión sobre los roles, sobre la identidad. Ahora, siempre es importante tratar de buscar el origen de las palabras porque eso nos da bastante idea de qué pueden significar. A pesar de que es importante también situar en contexto las palabras, su origen nos da una idea de cómo se comenzó a utilizar y por qué. Particularmente si usted utiliza o usa el buscador de Google y pone
la palabra y buscas su origen, ya hay una definición o hay un programa más bien que permite conocer esta definición de las palabras, ¿no? Yo he puesto identity y origin y pues bueno, me ha aparecido todo esto. Entonces, pues comenzamos, ¿no? Identity sería la palabra. Después, el origen que tiene es latín y la palabra en latín es idem, como aparece de este lado, que significa lo mismo. Luego, ley latín es como la forma o cómo se utilizó finalmente. Y esto evolucionó de idem a justamente identidad, que significa la cualidad de ser idéntico. O sea, eso es como tal lo que significa identidad. Y finalmente también nos da una explicación de cuándo se comenzó a utilizar esta palabra y en qué contexto. Y nos dice que se utilizó al final del siglo XVI y es muy probable que esta palabra se usara dentro de las discusiones teológicas y filosóficas que se conocen como escolástica. De hecho, hay muchas palabras en psicología que tienen su origen en esta parte. Uno de ellos es la personalidad. Mucha de la teoría que se hizo de la personalidad o cómo comenzó a utilizar esa palabra está relacionado con, por ejemplo, las cualidades que se buscaban a Dios, entre otras cosas, ¿no? Y es interesante, ¿no? La palabra identidad proviene de idéntico. Y nosotros decimos que dos cosas son idénticas cuando tienen un parecido extraordinario o cuando no tienen ninguna diferencia, ¿no? Y por eso he puesto esta imagen. Justamente la identidad tiene que ver con eso, con una especie de reflejo, con parecerse a algo, con adquirir ciertas características o propiedades del entorno y hacerlas propias, ¿no? Y pues bueno, lo interesante o lo que nos interesa es si hay alguna relación entre la identidad y la cultura. Pues la respuesta es obvia, sí la hay. Y pues bueno, vamos a citar algunos ejemplos. Yo estoy poniendo aquí la foto de una soldada kurda, una soldada que pertenece al pueblo de los kurdos. Y lo interesante es que esta foto tiene pocos años y muestra cómo la identidad de ciertos individuos cambia según el entorno. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que las mujeres pocas veces se involucran con la guerra. Y lo interesante es que esta soldada del pueblo kurdo se relacionó con las Fuerzas Armadas sin ser obligada. Ella tomó la decisión. Bueno, ahí vamos a contextualizar un poco. Los kurdos están en esta zona que está compartida entre Siria, entre Irak, y es una poca parte de Turquía. Y pues posiblemente ya le sepa que el pueblo kurdo fue uno de los principales opositores al avance del Estado Islámico. Y pues bueno, los nombres de Mosul y de otras entidades están relacionados con esto. Pero lo interesante es que si uno tiene tiempo de investigar, esta mujer kurda, que al final de cuentas falleció, tomó la decisión de manera autónoma de incorporarse a las fuerzas kurdas para combatir al Estado Islámico. No la obligaron, no formó parte de un adiestramiento o de un adoctrinamiento. Y lo interesante es que esto tuvo que haber surgido de un proceso de identidad, donde ella asimiló que la guerra y la defensa de su nación, en este caso de su pueblo, eran necesarios y por lo tanto se alejó de los estándares comunes que tenemos en Occidente para las mujeres y pues tomó las armas. Pero hay más. Y regularmente el tema del feminismo puede ser un cliché en esto, puede ser algo recurrente, pero sirve para ejemplificarlo, no tanto por el machismo, sino por cómo se concebía la mujer y qué cosas podía tomar, por ejemplo, una mujer adolescente, de tal manera que cuando fuera adulta tuviera ciertas propiedades que había visto. Recordemos que identidad pues viene de idéntico y en este caso es como una especie de mimetismo, como adquirir cosas que uno ve, en este caso en las mujeres adultas. Entonces he puesto tres imágenes. La primera dice que las mujeres no salen de la cocina. La segunda dice, no te preocupes, cariño, no has quemado la cerveza. Y la tercera, no puse la leyenda, pero decía que se trata de un envase que hasta las mujeres pueden abrir. Entonces, esta imagen la puse para tratar de contrastar el ejemplo de la mujer kurda. No se trata en este momento de discutir del machismo, sino que estos estándares pensados en una adolescente mujer era lo que la mujer adolescente podía adquirir o podía asimilar para sí. Quizá una mujer adolescente de estas épocas, porque es obvio que es de tiempo pasado,
Podía pensar en ser una ama de casa responsable, o podría ser una ama de casa que tuviera habilidades de cocina buenas, o también una ama de casa que podría valerse por sí misma en ciertas situaciones, ¿no? Y pues bueno, estamos viendo que según la cultura pues cambia, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa en cuestiones del tiempo? Pues bueno, las culturas cambian. Una misma cultura o una cultura que pertenece a cierta localidad geográfica también cambia conforme pasa el tiempo. Entonces aquí ya se le añade una cuestión histórica, que es también lo que nos interesa. Y he puesto un ejemplo muy interesante. Pues bueno, tenemos del lado izquierdo a un niño típico aproximadamente de la década de los 60, y del lado derecho tenemos a un niño pues ya de los 90 o del año 2000 en adelante, ¿no? Está con su mamá y pues bueno. Ahora, nosotros podemos corroborar que, al menos en Estados Unidos, los niños cuando pasaban a la época de la adolescencia y que ya iban a la preparatoria, que en este caso era la high school, pues bueno, empezaban a adquirir ciertos rasgos que ya eran, digamos, una cuestión un poquito acelerada. Muchos de ellos ya se querían integrar, independizarse, ya querían integrarse a la sociedad, ser productivos y demás, pero también la misma sociedad no garantizaba que ellos, por ejemplo, pudieran cursar una carrera. Entonces, cuando muchos de estos jóvenes ya estaban en la escuela preparatoria, ya iban formándose ciertos rasgos de identidad, porque ya era necesario que se enfrentaran al mundo. Y una de las funciones que tiene la identidad, aparte de definir al ser, es proporcionar elementos suficientes para que este ser pueda tomar decisiones. Si no sabes quién eres o no sabes definir qué eres, es muy difícil que puedas saber qué quieres, ¿no? Entonces, es obvio que estas personas, como no necesariamente tenían garantizada los cursos universitarios o los estudios universitarios, pues es obvio que tomaban decisiones más prontamente. Y del lado derecho tenemos la imagen de un estudiante. Yo puse ahí, ya está un poquito grande, pero es pensando en que sea un estudiante de preparatoria. En la actualidad, los estudiantes de preparatoria no están pensando necesariamente en si van a poder continuar estudiando, sino están pensando en estudiar, en formar una carrera, en tratar de ser profesionistas. Entonces, muchas de las decisiones o de las acciones que deben de realizar para definirse, para definir su identidad, ni siquiera las han pensado, ¿no? Después, pongo una imagen más, esto vuelve a pertenecer a una época pasada del lado izquierdo, y ya tengo a uno de esos jóvenes que estaban en la preparatoria. Una vez que ya se incorporó al campo laboral, ya está tomando decisiones, ya es obvio que el proceso en el cual se formó su identidad fue distinto, fue acelerado, fue precipitado, pero gracias a eso él puede ya tener un conocimiento más avanzado sobre sí mismo. Por otro lado, del lado derecho puse al mismo joven que estaba estudiando la preparatoria, pero ahora siendo universitario. A diferencia del joven de la izquierda, el joven de la derecha aún no ha pensado, por ejemplo, o no se ha puesto a meditar en la mayoría de los casos cómo ganarse la vida, ¿no? Él sigue pensando que, pues bueno, va a estudiar, va a formarse profesionalmente, pero parte de las responsabilidades que hacen que se forme la identidad todavía no las tiene. Avanzamos más. Y del lado izquierdo ahora tengo que ese individuo que salió de la escuela preparatoria, que se puso a trabajar, se incorporó y ya toma decisiones laboralmente, pues también ya decide formar una familia. Y estos conceptos o estándares sobre formar la familia, pues sí pertenecen propiamente al tiempo y a la cultura, ¿no? Anteriormente se pensaba que parte de las máximas a las que podía aspirar un hombre era justamente en ser parte de una familia, en formar una familia, en casarse. Entonces, pues bueno, este ya está tomando ciertas responsabilidades y esas nuevamente vienen a reafirmar parte de su identidad. Del lado derecho tengo que el joven que ya era universitario, pues bueno, ahora quizá piensa independizarse, ¿no? No estamos considerando el peor de los casos donde el joven siga viviendo con sus padres, pero pues este se independiza, pero sigue sin tomar algunas responsabilidades, que no necesariamente es contradictorio o es dañino, pero su identidad evidentemente va a ser distinta que la del hombre que trabaja. Del lado izquierdo, el hombre que ya se casó ya está adquiriendo nuevos roles, en este caso el rol de ser esposo, mientras que el hombre de la derecha posiblemente no ha tomado las suficientes responsabilidades. Y pues bueno, vamos avanzando y ahora el hombre de la izquierda pues ya tiene un hijo, ya ha adquirido dentro de su identidad la identidad de ser padre, de ser responsable de otra vida, mientras que el hombre de la derecha pues puede ser que continúe
desarrollándose profesionalmente, quizás está estudiando un posgrado o en este caso está iniciando una empresa. Lo interesante de esto no es que estemos valorando o desprestigiando algún modo de vida, sino que los estándares han cambiado. Quizá un hombre hace algunas décadas que no se casara y que se dedicara a los negocios y demás, no tenía quizá una aceptación igual que en la actualidad un hombre que es responsable que es responsable, perdón, pero que no quiere hacerse cargo de una familia todavía, que no piensa en casarse, que no piensa tener hijos. Esas cuestiones pertenecen a la cultura y pertenecen al tiempo. Entonces, pero es importante que ese proceso de identidad que se forma entre la adolescencia y el ser adulto, entonces varía, porque las preocupaciones y las necesidades son otras. Es de la misma forma en la que, en el caso que fui exponiendo, pues bueno, el joven de hace décadas, como no tiene la seguridad de que pueda estudiar, pues va desarrollando otras habilidades, va reflexionando, va creando y va respondiéndose porque la misma cultura lo obliga a madurar, a adquirir ciertas habilidades, a adquirir ciertas destrezas, mientras que el hombre de la derecha no. Pero hay algo interesante en todo esto. Eh, Dentro de la sociología y de la psicología se considera que este problema de la identidad y de la cultura es un problema de la gallina y el huevo, que surgió primero. Pues bien, actualmente se considera que la sociedad es la que motiva el desarrollo de la identidad, que es parte de lo que he ido explicando. En este caso, entonces, digamos que fue primero la sociedad y después la identidad. Pero no es suficiente esta respuesta, porque también nosotros, conforme vamos teniendo libertad, sabemos qué cosas adquirir y qué cosas considerar correctas de la sociedad. Hay gente que aún naciendo en sociedades, por ejemplo, totalmente machistas, no necesariamente se desarrollan como personas machistas, ¿no? Y pues parte del artículo que yo les envié y parte de lo que traduje tiene que ver con una postura que se da sobre que al traer más libertad al paso de los tiempos, conforme va evolucionando la sociedad occidental, pues se amplía el rango de libertad a muchas cuestiones, ¿no? En este caso, anteriormente las personas, por ejemplo, que eran hijos de abogados, pues es muy probable que terminaran siendo hijos de abogado. Y si la profesión era aún más elemental, como ser hijo de campesino, pues era muy probable que terminaran siendo hijos de campesinos, perdón, que terminaran siendo también hijos campesinos y siendo padres de hijos campesinos, ¿no? Entonces estaba muy limitado, pero ahora con el mar de posibilidades, uno pensaría que la identidad se define más propiamente o que la identidad tiene, o que el proceso de identidad es más complejo, pero la realidad es que como los jóvenes ahora o los adolescentes en este caso no necesitan tomar decisiones de verdad o no necesitan ponerse a pensar sobre quiénes son hasta que casi terminan su formación profesional, pues esto ha dado lugar a un fenómeno que se llama crisis de identidad. Entonces, uno de los principales objetivos del análisis de la identidad en un marco histórico es pensar cómo es que se originó esta crisis de identidad. No quiere decir que en el pasado los adolescentes fueran más responsables o que no fueran revoltosos o que no fueran rebeldes. En el artículo que les envié señala que realmente sus problemas siempre han estado ahí, pero que es en la actualidad cuando el fenómeno de crisis de identidad está más marcado. ¿Y a qué se refiere esto? Pues a que el individuo no sabe a qué debe dedicarse, qué debe hacer. Entonces, la idea o la propuesta que ustedes pueden tener para armar un debate sobre este tema y reflexionar sobre ello es por qué en países o en sociedades civilizadas donde se ha ampliado el rango de posibilidades de elección, esta crisis de identidad se muestra más ferozmente y en lugares donde se obliga a los jóvenes a tomar o formar una familia desde temprana edad, como en este caso en muchos países que son todavía musulmanes, esas crisis de identidad no surgen. Es como si el individuo estuviera limitado a seguir lo que dicta la sociedad, pero de alguna manera se afirma su convicción sobre quién es y sobre qué responsabilidad tiene. En cambio, cuando se da una libertad para elegir, parece que los resultados son negativos en cuanto a que el individuo incluso se pierde en saber qué es, ¿no? Y pues bueno, son todos los elementos que se podría discutir más, sobre todo en cuestiones psicológicas, porque toda esta etapa de la adolescencia es algo sumamente interesante. Pero, pues bueno, de manera elemental quizá podría ser esto, una propuesta para que se pueda discutir. Y hay cosas interesantes, sobre todo
el recordar que la identidad justamente tiene que ver con hasta una especie de proceso de imitación, ¿no? Estoy hablando muy informalmente, pero pues incluso la palabra lo sugiere, ¿no? Ser idéntico a algo. Pero también hay unas cuestiones sobre identidad grupal, sobre identidad individual, hay una diferencia entre ellas. Y por ejemplo, en países como la Unión Europea, perdón, como la Unión Soviética, la identidad grupal, por ejemplo, era el máximo y la identidad individual, pues casi casi que se ignoraba. Y en otras sociedades que son más del tipo neoliberalista, con modelos económicos de ese estilo, pues se defiende sobre todo la identidad individual y se deja a un lado la identidad grupal, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones ya distintas. Yo espero haber contribuido con algo y pues deseando que puedan armar un debate adecuado, que se pueda hacer una discusión adecuada sobre este tema.